tenemos al doctor Francisco Andino Rodríguez. Buenos Lo días. hemos invitado el día de hoy al doctor porque él es epidemiólogo y ex ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, qué gusto escucharlo y verlo también. Buenos días, Vicente. También un gusto estar con usted en Radio Sucre y obviamente a la comunidad entera. Un abrazo paterno y un saludo cordial. Doctor, aparte de hablar de la medicina y la aplicación y el programa de vacunación del Ministerio de Salud versus a otros que realmente están funcionando como es debido, como la Universidad Espíritu Santo en esta vacunación, ¿qué nos puede decir primero de la enfermedad? Hay una serie de preguntas de este virus. ¿Cuáles mismos tenemos hoy aquí? Supuestamente se habla del británico, del estadounidense y la posibilidad de que ataque el brasilero también. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, lo primero tenemos nosotros que tener conciencia que los virus son seres vivos y estos seres vivos tienen una especialidad fundamental, más que todos los virus ARN, de mutar, de cambiar sus secuencias de pequeñas proteínas llamadas aminoácidos y pueden mutar aquí en la China, en la Conchinchina y en cualquier lugar. Las mutaciones que se han notado son las mutaciones de Inglaterra, de Manaus, Singapur, de New York, y la secuenciación que ha hecho y el aporte científico que ha hecho la Universidad Espíritu Santo lo queríamos haber tenido nosotros como Ministerio de Salud Pública en el ex Instituto Nacional de Higiene, que fuera eliminado en la época de Rafael Correa el 13 de septiembre del 2012, por decreto ejecutivo inconstitucional, por supuesto, donde inclusive hay una demanda en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros decir de esta condición? Que a los cambios de cepa, nosotros hemos notado ciertos grados de diferenciación sintomatológica, a lo menos en los casos que he visto, y obviamente hay que compartir con muchos de los médicos, porque no es evidencia científica cuando ves tu casos esporádicos y dices, oye, hay síntomas más diarreicos, es decir, intestinales. Antes no había mucho catarro, la gente no pasaba con rinorrea, y eso se puede confundir con una gripe estacional. Y obviamente lo que también he notado en algunos casos es que parecería que es bifásico, ¿no? Ahora hay un periodo de sintomatología, un mejoramiento, y luego unos días con mayor severidad, donde inclusive se ha visto al paciente que se va a unidad de cuidados intensivos e inclusive han muerto. Definitivamente, todas las condiciones en las que estamos nosotros teniendo, todavía no es ciencia constituida, nada. Lo único que podemos decir que es ciencia constituida es la medida de protección, de aislamiento y obviamente de distanciamiento y la higiene. Es lo único que hay en ciencia constituida. Y lo que hay en gran condición es también la inmunonutrición. Que la inmunonutrición prepara al huésped para poder soportar mucho más al tema del virus, y esa inmunonutrición tiene que estar llena de beta-glucanos, de glutamina y de interferones naturales que existen en la naturaleza, adornando mucho los platos en verduras, legumbres, frutas, avena, hongos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ir precisamente a tener efectos positivos frente al problema y no solamente esperar a que la sintomatología nos llegue y nos agrave. Otra de las cosas importantes, Vicente y amigos de Radio Sucre, es fundamentalmente el hecho de intervenir la enfermedad en los primeros 3 días. Pero el grave problema y escenarios igualitarios que tenemos del año anterior es que tenemos dengue grave. Y este dengue grave nos complica mucho más porque tiene sintomatología parecida al coronavirus, e inclusive hemos notado que coronavirus y dengue, que alguna vez lo han llamado coronadengue, ha complicado mucho más a los casos e inclusive han provocado mayor morbilidad y muerte. Y esas son las condiciones del escenario que estamos viviendo, con un cambio inclusive mucho mayor, es decir, cepas más contagiantes y obviamente con diferencia de sintomatología que la estamos observando. Ahora, doctor, ante toda esta situación, la prevención a base de alimentos naturales, hay un remedio por ahí que se llama Vago Vital Inmune. ¿Qué tan efectivo es? ¿Y qué tan efectivos son todos estos remedios?
No lo conozco, pero lo único que le puedo decir por observaciones que hemos hecho, y ya hay artículos al respecto, nuestra población afrodescendiente tiene unas costumbres alimentarias diferentes, pero si lo que nosotros tenemos que tener mucha vitamina C, mucha vitamina D, mucha proteína, y obviamente ahí está, comer muchas legumbres, frutas. Las frutas que más vitamina C tienen no son los cítricos, es el kiwi, es la papaya. Las condiciones de las verduras, entre ellos los pimientos rojos, legumbres completamente, bajar la carga de carbohidratos. Nosotros somos el país del arroz con menestra y carne asada, y eso hace fundamentalmente que los carbohidratos amplíen, inclusive trasladen el virus de la nasofaringe a otros lados, porque de esa base está el enlace AC. Yo le había dicho a los hermanos de la sierra que ellos no iban a ver curva descendida, sino que su curva iba a ser en repico, porque ellos tienen 4 factores. Un factor es la altura, donde hay menor presión de oxígeno y los pacientes sufren más. Ellos tienen más hemoglobina y por lo tanto más ferritina, y el proceso inflamatorio es más rápido. Ellos comen mucho carbohidratos por las temperaturas bajas para mantener el calor del cuerpo, y entonces tienen los enlaces AC. Y al final del camino, el clima les favorece a que el virus superviva mucho más en la ropa y obviamente en la superficie, y eso hace también que ellos no laven muy frecuentemente sus colchas, sus abrigos, condiciones en las cuales acá en la costa ecuatoriana, usted me ve, yo ando con mandil, ando con un equipo antifluido, llego a mi casa por el lado del costado, la pongo en agua y jabón y voy al baño. Son las mínimas recomendaciones que yo puedo definir para proteger a mi casa y protegerme a mí mismo, más las condiciones verdaderamente que nosotros hemos visto, y eso es ciencia constituida: aislamiento, distanciamiento e higiene, y eso es el fundamento real de lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, la inmunización y la vacuna es otra herramienta, pero no es la única, y esa herramienta, obviamente, tenemos nosotros todavía que chequearla en el tiempo. Debemos recordar, esta es una vacuna de fase 3, que prácticamente fue aceptada por emergencia, pero que nosotros tenemos que mirar e inclusive qué va a suceder en este año 2022, donde hay estudios, y en eso se ha quedado precisamente nuestra entidad rectora, y que obviamente las universidades, las academias y el resto está aportando frente a este problema. Con el doctor Francisco Antino Rodríguez, epidemiólogo, ex ministro de Salud. Doctor, 8 de la mañana y 14 minutos. Con este escenario que usted nos ha presentado de alimentación y sanidad personal, ¿es la diferencia entre Quito y Guayaquil y otras ciudades de la costa, en que a Quito lo ha atacado con mucha más fuerza tal vez? Es correcto, es que la curva, el pico, por ejemplo, Vicente, perdóneme, pero en este país estamos acostumbrados a hacer lo que queremos y no lo que debemos, ¿no? Y siendo candidato a la Asamblea Nacional, pedía a la señora Tamaín diferir las elecciones. No se iba a romper la Constitución, porque se puede inclusive posesionar el 24 de mayo, que es lo que dice y reza la Constitución, pero ya hay un argumento fundamental, que es el artículo 4 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que habla sobre el derecho a la salud. Y irrumpir contra el derecho de la vida y la salud, la vida y la salud, obviamente define inclusive un crimen de lesa humanidad. Lo habíamos dicho, 7 de febrero, 14 de febrero, el 14 debíamos haber tenido un encierro, no teníamos picos altos ahí. Entonces, ir a las elecciones, se cumplieron las medidas de bioseguridad dentro, pero afuera fue un desastre total. No teníamos una educación. Se había hecho una propuesta de ir a votar por grupos vulnerables, en la mañana los mayores de 50 años, a la media mañana y tarde los que están entre 30 y 49 años, y los otros en la tarde a esa hora, porque esa es una de las condiciones que hemos nosotros notado. Entonces ahora verdaderamente vamos a un encierro, Vicente, no hay otra. Y entonces ahí viene el otro grave problema, que es el hambre. Y entonces dice uno, las resoluciones de ayer del COE cantonal, yo las acepto en su gran mayoría, pero lo que no podemos aceptar es que reduzcamos los tiempos de la ciudad para traslado laboral. Le hemos propuesto a la señora alcaldesa desde el Foro Permanente de la Salud, le hemos dicho que hagamos calendario, que hagamos un distanciamiento horario,
que la gente entre por grupos laboral, por grupos productivos, desde las 6 de la mañana y nos prolonguemos inclusive a las 7, 8 de la noche y de ahí comienza el toque de queda, que es correcto. Pero cuando eso pasa, ¿qué es lo que sucede? Usted distancia en donde están los cuellos de botella, los sitios de alimentación, los corredores donde está la gente, las horas pico y fundamentalmente el transporte público. Usted le quita las placas, ¿a dónde se abarrota la gente? En la transportación pública. Y ahí hay una condición a la cual nosotros tenemos que reducir esa condición de contacto y distanciar a la gente para cumplir verdaderamente en la que no muramos de hambre, sigamos productivos, pero bien cuidados frente a este hecho. Y otro de la propuesta que haríamos es, con este condicionamiento, podemos hacer un aislamiento sectorial y territorial, temporal, es decir, por tiempos, por territorios, pero eso se necesitan bases de tener cifras, georreferenciaciones reales, como lo tuvimos en la epidemia anterior, y poder trabajar con criterios técnicos científicos. Doctor Andino, 8:18, 8 de la mañana y 18 minutos. Definitivamente existe miedo con el contagio. ¿Cómo evitar el miedo primero? Y segundo, en la ropa. Usted hace un momento hablaba de que el virus se impregna en la ropa. ¿Durante qué tiempo? Y si uno lo toca con la mano, ¿se contagia? El tema pasa por superficie, ¿no? Y superficie y algunos tipos de ropa. No todas las ropas, y tampoco eso está en gran debate. Por ahí me saldrá de pronto un colega que diga que no. Bueno, se ha determinado que el virus en microgotitas puede quedarse varios tiempos en sitios encerrados donde hay aire acondicionado, no tienen filtros o flujos o verdaderamente una presión negativa que permita la salida de los microbios. Por ejemplo, en plásticos, en cartones, en madera, en acero, se ha determinado entre 1 a 4 días la sobrevivencia de este virus. Entonces, esto, vuelvo a repetirle, mientras no haya una ciencia constituida y debates tan grandes, con ese sentido, lo único que tenemos que tener es toda una serie de argumentos preventivos, como la parte de lo que es la cadena de contagio, desde el agente etiológico, limpiarlo con agua, jabón, cloro. Hay desinfectantes, como yo soy de los que he promulgado el amonio cuaternario, el dióxido en el ambiente. En realidad hay mecanismos para eliminar rezagos, porque el momento en que no te lavas las manos, no estás en ese sentido, entras por las cosas, o lo respiras, definitivamente tú vas a tener ese contagio. Pero lo más importante es el distanciamiento y el aislamiento y la higiene. Si eso no lo podemos nosotros cumplir en el 100%, definitivamente no hemos cambiado ninguna actitud y estamos poniéndonos en riesgo cuando igual viene la Semana Santa, de acuerdo, hay que tener un encierro, perfecto, pero viene luego el proceso electoral, que no van a diferirlo por lo que veo, ni tampoco van a tener un ordenamiento real en ese sentido. En pleno pico de ascendencia, es decir, estamos ascendiendo la nueva curva, la nueva ola. No hemos llegado a la cúspide, no hemos llegado al pico todavía. Esto recién comienza. Al final del camino, cuando nosotros tengamos ya otro contacto general y universal en la gente, posiblemente con el escenario del dengue, vamos a estar con las 2 variantes detectadas por la UE, vamos a estar en peores condiciones que el año anterior. Por Dios, hay que tomar resoluciones firmes, fuertes y verdaderamente apegados en técnica y espacio científico. Preferible quedarse en casa, bajo todas circunstancias, ni siquiera reuniones familiares, no más de 2, 3, 4, y en casa, preferible quedarse en casa. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, doctor. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Andino. Colegimos de su última exposición. ¿Usted no está de acuerdo entonces con la restricción vehicular? No estoy de acuerdo con la restricción vehicular porque la restricción vehicular en cierta medida te protege al individuo, ¿no es cierto? Y obviamente eso hace que te evites tener contagio porque tú quedas en tu nicho. Tu nicho es tu entorno, tu casa, tu auto, tu trabajo. Y si en tu trabajo están bien protegidos, en tu casa están bien protegidos y tu auto está bien protegido,
no te vas a contactar con otra gente en el transporte público. Mire, yo en horas tempranas de la mañana de mi casa en Ceibos Norte hasta mi lugar de trabajo demoro 12 minutos, pero en horas pico esos 12 minutos se traducen en 30 a 35 minutos. ¿Qué pasa cuando uno tiene este distanciamiento horario? Vas a evitar que estés en las colas, reduces el gasto de combustible, reduces la contaminación ambiental, reduces el contacto de unos y otros y vas a tener inclusive la producción. Estamos muriendo de hambre, que ese es la otra parte de la pandemia, es decir, tenemos una pandemia de la corrupción, una pandemia en la que ya tenemos deficiencias de trabajo y tenemos que continuar sobreviviendo sobre esto. Y a la larga, la mayoría de las decisiones son bien hechas, pero podemos modificar. Y yo le puedo demostrar a la señora alcaldesa que verdaderamente hay métodos diferenciales. Oiga, ¿cuánto te vale un dron, no es cierto, con detector de temperatura? Para las zonas calientes como la entrada a la 8, la condición de la bahía, las zonas del sur, de la Casuarina, etcétera. Es decir, detectar a gente que tiene fiebre y retirarla y decirle venga, con carros inclusive de atención, que si lo tiene el municipio, y hacer una detección rápida y evitar el contagio para retirar la gente en esas aglomeraciones. El problema que nosotros tenemos es una economía informal del 70% de nuestra población. Y ese 70% es, si no trabajas, no comes. Entonces, cuando decimos aislamiento territorial temporal, y obviamente en cada uno de los sitios, ese aislamiento va a determinar que la gente evite salir de su sitio, podamos hacer levantamientos territoriales y aconsejar y educar por territorio. Porque yo quisiera saber los territorios calientes que hay ahorita en Guayaquil. ¿Lo tienen determinado? Es muy fácil. Usted mira la mortalidad y los grupos de morbilidad y los sitios donde vienen. Con la mortalidad usted puede sacar inclusive el espacio proyectado de número de contagios. Por cada muerto tienes que calcular entre 120 y 200 contagiados. Calcúlalo con 150. Si tú tienes 20 muertos diarios, estás teniendo 3.000 contagios al día. No necesitas hacer PCR. Esa es una base en la cual tienes que calcular la tasa de contagio, que es el R2, que es exponencial, y la tasa de mortalidad, doctor, con relación a la morbilidad. Permítame interrumpirlo a propósito de su exposición. Usted hablaba siempre o ha hablado siempre en este diálogo de ciencia comprobada. Esto que usted manifiesta de que por cada muerto se establece ese nivel de contagio, ¿está comprobado? Son modelos matemáticos y usted puede usar un software llamado SEAR, S-E-A-R-D, SEAR, y puede poner inclusive allí y mirar la condición de curva. Entonces, no manejo yo ese software, pero hay compañeros que sí lo hacen. Y definitivamente, cuando vemos esa condición, observamos que el número de casos es superior a lo referido. Entonces, a ver, Guayaquil tuvo 14.000 muertos de más el año anterior. De más, no estoy hablando de mortalidad bruta, estoy hablando de mortalidad de más. Eso si tú lo multiplicas por 120, obviamente tenías tú un contagio de 1.600.000 en la ola anterior. Y ese es el cálculo matemático que todos los matemáticos han llegado. Pero si ahora estás teniendo mortalidad elevada, no tienes camas, que son indicadores, porque no tienes cómo hacerle PCR a los pobres, porque no tenemos el Instituto Nacional de Higiene, se nos llevaron el SNEN, esos 14 años de brutalidad y de crímenes de salud. Verdaderamente nosotros tenemos que echarle y señalarle que crímenes de salud destruyeron el sector de la salud, lo poco o nada que teníamos, o lo poco y mucho que teníamos en salud pública, y hoy por hoy tenemos una salud asistencial, con lindos hospitales, con mucho confort, pero nada que ver con la salud pública. Entonces, definitivamente, hoy por hoy podemos hacer esa condición, y con la poquita información, el arquitecto Héctor Hugo, que es un arquitecto que tiene un convenio con Larkins, ha hecho los georreferenciales que hicieron el año pasado y vemos cómo corre la epidemia.
siguiendo con esos mismos números que usted está indicando, de los 14.000 muertos en la ola anterior, y contagios de 1 millón y pico de personas, bien pudiéramos decir que prácticamente la ciudad de Guayaquil ya se contagió y se estableció supuestamente también la inmunidad de rebaño. Esto nos lleva a otra cosa. En esos niveles de contagio, la inmunidad, ¿en qué tiempo, en qué plazo desaparece? Esos son los estudios que tenemos que hacer, marco de contextualización. En España, a los 3 meses solamente permanecía la inmunidad general en un 5%. Nosotros tendríamos que hacer estudios propios, ¿no es cierto? Y chequear qué. Nosotros tenemos que chequear que los anticuerpos neutralizantes específicos para COVID. Si yo quiero saber si yo tengo una inmunidad contra el COVID, y lo están haciendo ahora laboratorios locales, me hago anticuerpos neutralizantes contra COVID y puedo yo decir, oiga, estoy vacunado, ¿no? Pero definitivamente también tenemos otro concepto. ¿Cómo se van a comportar las cepas? En condiciones del H1N1, ¿no es cierto? Las cepas que se generaron en ese coronavirus determinaban vacunar cada año por cada cepa que aparecía. Y esa es una de las condiciones del cambio genético que hay en estos virus. No sabemos si Manaus, si la cepa de Manaus, de Singapur, de Inglaterra o New York, verdaderamente sean protectores contra lo que tuvimos en la primera ola. No lo sabemos. Entonces, unas dos últimas preguntas que analizar. Unas dos últimas preguntas. En una, de mi parte, agradeciéndole, doctor Andino. ¿Usted recomienda rociar con dióxido de cloro superficies? ¿Recomienda rociar incluso alimentos? Y la última, algunos científicos, algunos colegas suyos hablan de que realmente estamos viviendo una sindemia. ¿Usted coincide con esa exposición? Yo creo que ya el virus es una endemia, ¿no? Y la endemia es una condición en la que se te queda en forma permanente por largo tiempo, y definitivamente esto vamos a tenerlo hasta el 2022. Eso ha sido el cálculo. La inmunización nos ha llegado tarde para proteger a grupos vulnerables. Lo que ha pasado en Chile hay que analizarlo. Ellos comenzaron con una fase 1 y 2 y lo hicieron en forma regresiva, comenzando de los 80 años para adelante, 70, 80, 60 y llegaron hasta 50. Hoy Chile tiene una epidemia de menores de 49 años. Lo que no veíamos en la ola anterior lo estamos viendo ahora. Siempre decíamos como tema, oye, si tienes menos de 35 años, tranquilo, no va a pasar nada. Ahora estamos viendo pacientes graves jóvenes, ¿no? Posiblemente aquellos comedores de chatarra, de comida chatarra, que tengan comorbilidades, porque lo que decía Vicente hace un momento es importante. Mirar inclusive el tema del miedo, de los espacios psicopáticos. Entonces, ¿por qué? Porque hay un síndrome neuroendocrino que se llama síndrome de Burnout, que te baja las defensas. Y si estás con mucho miedo, con mucha condición, y es por ello que les doy inclusive la primicia a ustedes, el Foro Permanente de la Salud al que me pertenezco, el próximo 7 de abril va a ser el lanzamiento del primer canal digital Salud Plus TV, donde vamos a tener personalidades de todas las ramas, de todo lo que de los temas de salud, y donde la gente, como va a estar guindada, va a estar colgada en las redes, podrá observar. Entonces, allí queremos debatir cómo educarnos, cómo hacer, porque la gran paradoja de la comunicación, y ustedes como comunicadores sociales me van a dar la razón, la gran paradoja de la comunicación en este tiempo es que estamos hiperconectados, pero totalmente desinformados, porque no hay una información regular que eduque, que informe y que comunique sobre los temas de salud importantes. ¿Y el tema del dióxido de cloro? Sí, se lo puede, hemos notado, inclusive para la agricultura se usa el amonio cuaternario, el dióxido de cloro, el agua y el jabón. Son elementos suficientes, no necesita ir a comprar agua, jabón, gotas, agua con cloro, son suficientes para derrotar a este virus. Entonces, definitivamente es higiene, necesariamente es aislamiento, distanciamiento y las medidas de bioseguridad que hemos anotado.
Gracias de mi parte, doctor. Licenciado. Gracias, economista. Estamos conversando con el doctor Francisco Antino Rodríguez, epidemiólogo y ex ministro de Salud. Doctor, para finalizar, usted hace un momento hablaba de Chile. Tenemos nuestro país en este mismo lío y el mundo. Pero, ¿qué nos puede comentar a esto? Mire, el hospital de Tel Aviv cierra la última sala para enfermos de coronavirus. El centro médico Souralski de Tel Aviv, conocido popularmente como el Hospital Ichilov, anunció el cierre de la última sala de coronavirus a 3 meses del comienzo de la campaña de vacunación. Ellos hablan de una veloz campaña de vacunación que les ha servido prácticamente para erradicar el mal o el virus. ¿Qué nos puede decir a comentar esto, doctor? Organización, comunicación. Usted sabe que todos los israelitas están preparados para cualquier elemento de guerra. Ellos no hacen inclusive un servicio militar prolongado. Son conocedores de táctica, obedientes de las condiciones, y definitivamente el tema de avance científico en inmunización las han llevado fundamentalmente los israelíes en su territorio y fuera de ellos. ¿Esto ha hecho qué? Que ellos han cumplido el 60 al 70% de inmunización, se genera la inmunidad de rebaño, el resto no se vacuna o se va a vacunar en el tiempo, y prácticamente has aplanado completamente esta curva. Eso se llama éxito, y obviamente tienen un control de efectos colaterales, están midiendo inclusive el comportamiento de esto. A nosotros nos falta es investigación, secuenciación, disciplina, liderazgo. Discúlpeme, nos hace falta gobierno. Es lo que le puedo referir. Nos hace falta gobierno, Vicente, y definitivamente ahora necesitamos que la gente se cuide desde su casa y de cada uno de ellos, y por eso estamos inaugurando ese canal Salud Plus TV. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya atendido y le dejamos con las últimas palabras. Sí, yo creo que esto depende de todos. Y cuando nosotros queremos cuidar la salud y la vida, cuídate primero a ti, a tu familia y a tu barrio. Cuando haces eso, la cadena es importante y vamos a ver si podemos desde las comunidades vencer este mal. Un abrazo fraterno a todos. Gracias por la entrevista. Muchas gracias al doctor Francisco Antino Rodríguez, epidemiólogo y ex ministro de Salud. Más claro, no canta un gallo.